Saludos. En nombre de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, FLAPIA, queremos darle la más calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este importante evento científico, Jornada Regional Centroamericana, Niñez y Adolescencia, Compromiso de Todos. Gracias a todos por su participación. Webinar Jam es una plataforma virtual que trabaja 100% con Internet, por lo que es importante realizar una prueba de velocidad de su Internet antes de la presentación. Mínimo debe tener 10 Mbps. Puede utilizar el siguiente link para medir su Internet. Recomendaciones técnicas. Haga su test de velocidad de Internet en el link que aparece en pantalla. Necesita computadora, laptop o celular conectado a Internet. Confirme que a la hora del webinar su velocidad de conexión sea estable, por lo que le recomendamos que verifique que otros miembros de su familia no estén utilizando el Internet para ver películas o videojuegos. Entre a la plataforma especificada por los organizadores en el link enviado a su email. Si en algún momento se le frisa la transmisión, favor dar a reconectar en la parte superior de la pantalla de la plataforma. Recuerde, haga sus preguntas vía el chat de la plataforma. Cualquier duda, favor contactarnos vía WhatsApp al 829-898-5710. Este evento es organizado por la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, FLAPIA. Este evento cuenta con el aval de la Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil, Adolescente y Profesiones Afines y ACAPAP, de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, del Comité de Adolescencia ALAPE, de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Psiquiatría ACAP, de la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad LILAPEDAT, y de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el Caribe, CODAGIT. Este gran evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Platinum, Asofarma, Centroamérica y el Caribe, y sus productos Implicane, Ketiacid. Patrocinador Platinum, Vago, y sus productos Medikinet, Atemperator. Patrocinador Oro, Janssen, una compañía farmacéutica de Johnson & Johnson y su producto Concerta. Patrocinador Plata, Neurosweat, división especializada de Sweat Farguesa y sus productos Ariprit y Tradea. Patrocinador Plata, Laboratorios Dr. Collado y sus productos Sinalgina y Olapin. Patrocinador Plata, Neurociencias de Magna Chen y sus productos Aprecia y Lortam. Colaborador Gador y sus productos Deslafax y Luradón. Te presentamos a los miembros del Consejo Directivo para el periodo 2019-2022 de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines. Doctora Andrea Abadi, desde Argentina. Doctor Gastón Smith, desde Bolivia. Doctor Andrés Arce Ramírez, quien es el vicepresidente de FLAPIA. Doctor Óscar Sánchez, pasado presidente de México.
Doctora Ana Cristina Majeste, pasada presidenta de Flapia. Doctor Roberto Pillía, pasado presidente de Flapia. Doctora Adriana Gutiérrez, presidenta de SOCNIA. Doctora Laura Viola, secretaria de Flapia. Y nuestra presidenta de Flapia, doctora Zuleika Morillo, desde República Dominicana. En estos momentos, dejamos aperturado el simposio número 7, donde abordaremos el tema adicciones. Las palabras de bienvenida de este simposio están a cargo de nuestra moderadora, la doctora Carla Esther Pérez Moreno, quien es médico psiquiatra, coordinadora de la Unidad de Psiquiatría de Adultos del CP en Manuel, máster en victimología y su tratamiento integral en víctimas vulnerables. Con nosotros, la doctora Carla Esther Pérez Moreno. Buenos días, amigos, colegas. Esta es la Jornada Regional y Centroamericana de Psiquiatría Infanto-Juvenil. En esta ocasión continuaremos con el simposio número 7, dedicado a las adicciones. Yo soy la doctora Carla Esther Pérez Moreno, soy médico psiquiatra de adultos y sé que no soy la única que casi a diario recibe pacientes con problemáticas asociadas al consumo de diferentes sustancias. En nuestras consultas, en nuestras unidades de internamiento, cada vez más aumenta una población de salud mental que se vincula al uso de sustancias. La población infantil y adolescente no escapa de esta problemática, así como toda la familia como su primera red de apoyo. Por eso es nuestro compromiso con esta población empaparnos del tema de las adicciones y descubrir cuáles son los diferentes paradigmas que las rodean en los contextos sociales, políticos, de salud, para conocer y actualizar los conocimientos al respecto. Por eso para mí es un orgullo presentarle a este grupo de profesionales, de expertos en la materia. Desde Costa Rica tenemos al doctor Luis Diego Herrera, de la República Dominicana el doctor Víctor Figueroa, así como la licenciada Alejandra Correa y la doctora Carmen Rosario. Sin más, les dejo con él. Favor remitir todas sus preguntas vía chat o al mail conferencista@peoplemarketing.do. Por esas mismas vías les serán remitidas sus respuestas. A continuación, recibimos nuestro primer conferencista, el doctor Luis Diego Herrera, quien nos acompaña desde Costa Rica y abordará el tema Génesis de las conductas aditivas. El doctor Herrera es doctor en medicina y cirugía. Es psiquiatra general, especialista en niños y adolescentes. Maestría en salud pública, epidemiología de enfermedades mentales. Es director médico del Centro de Salud Mental Herrera Amiguetti en el Hospital Metropolitano. Es jefe del Departamento de Psiquiatría y Psicología del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Es docente y especialista en supervisión clínica, investigación de trastornos psiquiátricos en niños. Es miembro de diversas entidades, colegios, academias y asociaciones nacionales e internacionales. Con nosotros, el doctor Luis Diego Herrera. Buenas tardes. En primer término, quiero agradecer a los organizadores de esta jornada por invitarme a participar con el tema sobre el origen de las adicciones. La Sociedad Americana para la Medicina de las Adicciones define adicción como una enfermedad crónica, primaria, del sistema de recompensa, la motivación, la memoria y los circuitos relacionados con estas funciones. Esto lleva a manifestaciones biológicas, psicológicas, sociales y de todo tipo
que se reflejan en la búsqueda compulsiva, obligatoria, de las sustancias o repetición de las conductas adictivas. Vean ustedes que esta definición considera la adicción como una enfermedad primaria. Como verán más adelante, pienso que las adicciones son casi siempre condiciones o enfermedades secundarias o íntimamente entrelazadas a otras condiciones o factores, pero esto lo veremos un poco después. También quiero resaltar que como parte fundamental de lo que constituye una adicción, de acuerdo a esta definición, es la búsqueda patológica de la recompensa o alivio de algún malestar mediante el uso de las sustancias o conductas propias de la adicción. Pienso también que el alivio de algún tipo de malestar o sufrimiento es esencial en el desarrollo de una adicción. El concepto de adicción como una enfermedad es relativamente reciente. En 1956, la Asociación Médica Americana declaró que el alcoholismo era una enfermedad, y no es sino hasta 1987 que establece que las adicciones en general son una enfermedad o un trastorno médico. De acuerdo a la Sociedad Americana de Psiquiatría, las adicciones son una manifestación, la más severa, del uso de sustancias, ya sea legales o ilegales, y se caracteriza por la pérdida de control en el consumo, a pesar de que se deriven consecuencias muy negativas. Por adicciones también se consideran actividades que no involucran sustancias, como el uso de pornografía, los juegos de azar, el uso compulsivo de Internet y otras actividades. Y por último, las manifestaciones de una adicción se agrupan en 4 categorías. Primero, la pérdida de control, que es una sensación de urgencia por usar la sustancia e intentos fallidos para detener el uso o disminuirlo. Segundo, los problemas sociales incluyen la incapacidad de cumplir con responsabilidades, interferencia en varias áreas del funcionamiento, como actividades familiares, recreativas y de otro tipo. En tercer lugar, está el riesgo o el uso riesgoso, que se refiere precisamente a incurrir en conductas de alto riesgo por continuar el consumo, como conducir temerariamente, incurrir en deudas económicas, actividades ilegales, etc. Finalmente, está el componente de tolerancia y abstinencia. La tolerancia, como ustedes saben, se refiere a la necesidad de dosis cada vez más altas para obtener el mismo efecto, y el síndrome de abstinencia, constituido por una variedad de manifestaciones si se suspende el consumo. El tema de mi participación en este panel es explicar cuál es el origen de las adicciones. La pregunta sobre el origen de las adicciones nos remite a la pregunta de la naturaleza de las adicciones. Este tema ha sido debatido vigorosamente por diferentes autores y, por ejemplo, en la publicación del libro La adicción es una opción, en el año 2002, por el doctor Jeffrey Schaller, produjo una intensa reacción en contra de esta idea por parte de la comunidad de expertos en adicciones, clínicas de tratamiento y organizaciones gubernamentales como el prestigioso Instituto sobre el Abuso de Drogas de los Estados Unidos. Los argumentos de los que piensan que las adicciones son una opción en nuestros días, que están en franca minoría, observan correctamente, a mi juicio, que experimentar con drogas por primera vez es una decisión, es una opción. Y en este punto hasta el mismo Instituto sobre las Drogas está de acuerdo. Schaller argumenta que muchas conductas pueden producir daños en la salud, pero no son enfermedades. Por ejemplo, conducir temerariamente puede producir lesiones de todo tipo y hasta la muerte, pero no es una enfermedad. Esto es en cierto sentido obvio,
Y Schaller piensa que se debe hacer esta distinción entre lo que es una enfermedad y las conductas que tienen consecuencias negativas sobre la salud. Las conductas no son la enfermedad, son factores que la propician. Lo que ocurre más bien es que una vez que una persona ingiere una sustancia potencialmente adictiva, con frecuencia esto cambia el funcionamiento de su sistema nervioso central y de su organismo en general, de tal manera que se convierte en una enfermedad. Una analogía sería la diabetes mellitus. Si una persona consume un exceso de carbohidratos, se puede volver diabético. La diabetes es una enfermedad, pero comer carbohidratos no es una enfermedad. Sin embargo, esta analogía de trastornos metabólicos con adicciones es limitada cuando pensamos que algunas personas pueden desarrollar diabetes sin que medie el consumo excesivo de carbohidratos, pero nadie desarrolla el perfil clínico y alteración del funcionamiento del sistema nervioso central que caracteriza las adicciones sin consumir alguna sustancia o involucrarse en alguna conducta adictiva. Por otra parte, tenemos que tener una explicación sobre por qué de todas las personas que consumen alcohol, por ejemplo, solamente el 15% desarrolla un patrón de consumo adictivo. Entonces, lo que está presente antes del consumo problemático de sustancias o el desarrollo de conductas adictivas son, por una parte, una serie de experiencias ambientales y vulnerabilidades neurobiológicas que predisponen a las adicciones, pero no son exactamente las adicciones. El mejor paradigma para entender el origen de las adicciones, como lo es para cualquier conducta compleja, es la interacción entre factores ambientales que incluyen desde exposición en útero a tóxicos de diferente tipo, hasta experiencias tempranas de abuso, negligencia y violencia, en interacción con vulnerabilidades psicofisiopatológicas como la ansiedad, la desregulación emocional, la impulsividad y algunas otras más. Como bien sabemos por la ciencia de la psiquiatría y la experiencia clínica, los trastornos psiquiátricos son en su mayoría producto de una compleja, dinámica interacción entre factores y predisposiciones biológicas y experiencias o factores ambientales. Solamente para fines de mayor claridad en la exposición, separaré por un momento los factores ambientales de los biológicos. El estudio de eventos adversos de la niñez, llevado a cabo al final de los años 90, demostró que el impacto de las experiencias adversas en la niñez en el desarrollo de problemas de salud física y mental es monumental. Se entrevistaron alrededor de 17,000 personas pertenecientes a diferentes sistemas de seguros en Estados Unidos, por lo que se podía obtener mucha información sobre su historia médica, lo cual se llevó a cabo con dos instrumentos: la historia de salud en la familia y la historia o valoración de la salud presente. Este estudio logró documentar en forma muy evidente la poderosa relación entre experiencias traumáticas y adversas en la niñez y su relación con problemas crónicos de salud física y mental. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales los eventos adversos de la niñez llegan a trastornar la salud? Para visualizar este fenómeno, se puede ver de la siguiente manera. Estos mecanismos son como una serie de capas en una pirámide, o como las muñecas rusas, las matrushkas, embebidas una entre la otra. El trauma generacional o histórico en la base de la pirámide se refiere al efecto acumulado a través de las generaciones de situaciones adversas, como podría ser el de grupos raciales esclavizados, generaciones sujetas a uso de todo tipo de
todo tipo de abuso por sociedades como tradicionales o patriarcales, persecuciones étnicas, etc. Esto se asocia a la creación de ciertas condiciones sociales específicas del grupo social en cuestión, como pobreza, hacinamiento, estrés crónico tóxico y otras más. Luego sobrevienen las experiencias adversas de maltrato, negligencia, abandono parental, así como ambientes de violencia interpersonal en la familia y en la comunidad. Todo esto mediante mecanismos neuroquímicos y neurohormonales, como niveles crónicamente elevados de cortisol, pueden producir perturbaciones del desarrollo, lo que lleva a una débil regulación emocional, pobre control de impulsos, baja tolerancia a la frustración, ansiedad excesiva, etc. Todo lo anterior conduce a adoptar conductas de alto riesgo como son el consumo de sustancias adictivas, con todas las consecuencias negativas que tiene sobre la salud y eventualmente pueden llevar a una muerte prematura. Ahora bien, como mencioné previamente, en la pirámide conceptual existen mecanismos que intermedian entre los eventos adversos de la niñez y las conductas adictivas. Estos mecanismos son precisamente, en la inmensa mayoría de los pacientes, el desarrollo de trastornos de la ansiedad y el estado de ánimo. En este estudio de un grupo de investigadores de las universidades de Yale, Harvard y Connecticut, se demostró que la ansiedad y la depresión son factores de riesgo casi necesarios en el desarrollo de las adicciones. Como pueden ver en la cita textual del artículo de la diapositiva previa, se confirmó que los trastornos ansioso-depresivos son una etapa intermedia, una etapa de transición entre los eventos adversos en la niñez y las adicciones, de tal forma que la ansiedad y la depresión preceden al inicio de la dependencia y el abuso de sustancias. Más aún, en este estudio retrospectivo publicado en la revista Pediatrics hace algunos años sobre la relación entre experiencias adversas de la niñez y el riesgo de consumo de sustancias ilícitas, es decir, todas aquellas que no son alcohol ni tabaco, las experiencias adversas predicen poderosamente el riesgo de este consumo. Aquí pueden ver cómo en el estudio retrospectivo de más de 8,000 pacientes, las experiencias adversas en la niñez tienen un efecto acumulativo de tal manera que a mayor número de experiencias adversas, más riesgo de abuso de sustancias ilícitas. Cuando los niños experimentaron 5 o más experiencias adversas durante la niñez, el riesgo de abuso de estas sustancias aumentó de 7 a 10 veces. Veamos ahora algo sobre factores biológicos. Nuevamente debo enfatizar que solamente para efectos de exposición estoy separando los factores biológicos de los ambientales, pues la interacción entre ambos es fundamental para entender todo lo que llamamos funcionamiento mental, ya sea en condiciones de salud o patológicas. Para ilustrar los factores biológicos, vamos a utilizar un ejemplo paradigmático que es el déficit de atención con hiperactividad. El déficit de atención con hiperactividad es un factor muy conocido de riesgo para el desarrollo de adicciones. Como pueden ver en este gráfico, en este estudio pionero del grupo del Hospital General de Massachusetts, se demostró en una forma sencilla pero convincente dos conceptos. Por una parte, tener déficit de atención aumenta el riesgo de consumir sustancias ilícitas en la adolescencia, independientemente de si el adolescente estuvo expuesto a tratamiento farmacológico. Pero si estuvo expuesto a tratamiento farmacológico, el riesgo se disminuye. El riesgo de consumo de sustancias ilícitas es 3 veces
mayor para los pacientes no tratados que para los tratados con metilfenidato. En esta gráfica de un estudio más reciente del mismo grupo del Hospital de Massachusetts, si se toma en cuenta la presencia o ausencia de déficit de atención al inicio de un estudio de seguimiento de 10 años de duración, la presencia de déficit de atención predice en forma significativa el desarrollo de cualquier abuso de sustancia. Esto es así aun cuando se controló por estrato socioeconómico, por sexo, historia de abuso de sustancias o alcohol en los padres, el uso previo de drogas y consumo de tabaco. En resumen, si uno tiene déficit de atención, tiene un riesgo casi 3 veces más alto de desarrollar cualquier tipo de abuso y dependencia de drogas y alcohol. Casi 2 veces y media más de fumar tabaco y 1 vez y media más de usar cualquier sustancia. Como sabemos, el déficit de atención es altamente heredable. Tal como lo han demostrado múltiples estudios sobre la epidemiología genética del déficit de atención, esta combinación tiene un alto grado de heredabilidad, alrededor del 75%. Recuerden que la heredabilidad es la variabilidad de los rasgos o dimensiones del déficit de atención que pueden ser explicados por factores genéticos. Así como ilustra este gráfico, la heredabilidad del déficit es mayor que la de los ataques de pánico, por mucho, y cercana a la de la esquizofrenia, que es cerca del 80%. ¿Cómo es que este factor hereditario se transmite o se expresa? Bueno, lo que ocurre es que se generan polimorfismos genéticos que alteran la estructura, el metabolismo y la biología molecular de los neurotransmisores que están involucrados en la fisiopatología del déficit de atención. En este estudio, publicado en el año 2018 por el grupo del Departamento de Psiquiatría de Johns Hopkins, fue la primera demostración de cambios en el volumen cortical en niños preescolares con déficit de atención y documenta la presencia muy temprana de cambios estructurales en el sistema nervioso central, y quiero hacer énfasis en la edad de los niños estudiados. Era entre 4 a 5 años de edad y se compararon con un grupo control asintomático. Además, ninguno de los niños había estado expuesto a tratamiento farmacológico y, muy importante, se observó una correlación entre la severidad y tipo de síntomas y las áreas afectadas del sistema nervioso central, las cuales fueron en su mayoría las áreas en que residen las funciones ejecutivas del sistema nervioso central. En realidad, lo que llamamos déficit de atención es una disfunción ejecutiva en donde algunas o todas de estas funciones, que ilustro aquí en este gráfico, que residen en la corteza prefrontal y son nutridas por contribuciones de tipo dopaminérgico fundamentalmente, están comprometidas en mayor o menor medida en las personas afectadas. La atención, la inhibición de respuestas, el control de emociones, la persistencia cognitiva, entre otras, interfieren seriamente con los mecanismos de autorregulación emocional y de la conducta, interfiriendo a su vez con la adaptación y el desempeño en todos los niveles del funcionamiento del individuo. Entonces, la desregulación del metabolismo de la dopamina lleva a una disfunción del sistema de recompensa, lo que se asocia a rasgos temperamentales como intolerancia a la frustración y dificultad para postergar satisfacciones, entre otros. Todo esto lleva a un estado constante de desregulación emocional y que se intenta corregir en forma ineficaz con el uso de drogas y conductas adictivas como una forma de automedicación, por así decirlo, pero eventualmente lleva a un estilo de vida destructivo para la persona. Entonces, intentando integrar los elementos expuestos anteriormente,
Tenemos factores temperamentales o vulnerabilidades psicológicas y psiquiátricas como una débil capacidad para frenar reacciones, un umbral de recompensa alto que requiere estímulos frecuentes y poderosos, una baja resiliencia a la presión que produce el estrés, una tendencia a la evitación de la novedad o por el contrario a la búsqueda excesiva de la novedad y una tendencia a la habilidad o desregulación emocional y una dificultad en general para regular reacciones emocionales. Estos rasgos temperamentales se explican por sustratos neurobiológicos como un desbalance límbico cortical, una desregulación del sistema de recompensa y tolerancia al estrés, por medio de la alteración de las vías que conectan el núcleo ventral del tegmento, la amígdala, la corteza cerebral y el núcleo accumbens, o por alteraciones epigenéticas posteriores que inciden en la plasticidad cerebral tempranamente en el desarrollo del sistema nervioso central. Estos precursores que facilitan el encuentro y la experimentación de sustancias o conductas adictivas y la repetición de estas conductas lleva a experimentar procesos adictivos como los antojos o cravings de sustancias, la ansiedad, la impulsividad, la desregulación afectiva y aún más baja tolerancia a la frustración para el estrés. Finalmente, estos procesos a su vez empeoran las condiciones psiquiátricas que inicialmente las facilitaron. Tal vez para concluir podríamos decir que para que una persona genere una adicción es necesaria la confluencia de tres factores. Por una parte, tenemos la persona con sus vulnerabilidades psicológicas individuales, sean estas de un origen inicialmente ambiental o inicialmente biológico. Luego tenemos un dolor, un sufrimiento, una mortificación de esa persona que busca ser aliviado de una u otra forma. Y finalmente tenemos lo que podemos llamar un producto, que es todo aquello potencialmente sujeto de adicción. Son necesarios los tres elementos para que se genere una adicción. A menudo hacemos la afirmación de que un producto, sea una sustancia como alcohol o una actividad como las redes sociales, son adictivas. Sin embargo, la inmensa mayoría de las personas que se exponen a un producto potencialmente adictivo no desarrollan la adicción, como mencioné anteriormente con el ejemplo del alcohol, en donde solamente el 15% de las personas que consumen desarrollan un patrón adictivo, ni todos los adolescentes que están consumiendo redes sociales y videojuegos están adictos a las mismas. Por otra parte, tenemos personas vulnerables que no desarrollan adicciones, lo expresan o compensan con diferentes estrategias y no con productos adictivos. Finalmente, el sufrimiento no siempre se busca aliviar mediante las adicciones, pero lo que sí podemos decir es que toda persona que se torna adicta busca aliviar un dolor, un sufrimiento, una mortificación mediante la adicción. Para los que estén interesados en profundizar en esta área de la neurobiología del sistema de recompensa y la relación con las alteraciones en la motivación y la toma de decisiones, les recomiendo la lectura de un artículo pequeño, sumamente denso, eso sí, de la doctora Nora Volkow y el doctor Calivas del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los Estados Unidos. Muy bien, estas eran algunas de las ideas que quería compartir con ustedes sobre una forma de entender el origen de las adicciones. Muchas gracias por su atención. Favor remitir todas sus preguntas vía chat
o al mail conferencista@peoplemarketing.do. Por esas mismas vías les serán remitidas sus respuestas. Oferta y nivel de cobertura de los programas de rehabilitación en adicciones para la población infanto-juvenil de República Dominicana es el tema que a continuación abordará el doctor Víctor Figueroa, quien es doctor en medicina, especialización en psiquiatría, tiene máster en prevención y tratamiento de las conductas adictivas, curso de ampliación en el tratamiento de las adicciones, capacitación y certificación en el tratamiento de adolescentes con trastornos por uso de sustancias psicoactivas, curso internacional de neuropsiquiatría clínica. Es psiquiatra en el Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en consumo de sustancias psicoactivas. Es psiquiatra además en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa. Es profesor en la Residencia de Psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Padre Villini y del pregrado de la práctica de psiquiatría de la Universidad Central del Este. Es miembro además de diversas asociaciones nacionales e internacionales. Con nosotros, el doctor Víctor Figueroa. Gracias al Flapia por esta invitación y por dejarnos visibilizar la problemática de esta población infanto-juvenil que consume sustancias psicoactivas. Como ya mencionó María Alejandra, mi nombre es Víctor Figueroa, soy el médico psiquiatra de este centro y le voy a hablar un poco de lo que hacemos allí y voy a mostrar parte de nuestras estadísticas que aún están de manera preliminar, pero que nos aporta mucha información de por dónde andamos. ¿Cómo surge el CAINAPS? Surge de la alianza de varias instituciones del Estado, como las ciudades de tratamiento de drogas, el Consejo Nacional de Drogas, la Dirección de Servicio Social y Desarrollo del Distrito Nacional, o mejor dicho, del Ayuntamiento, así como también del Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de la Niñez y la Procuraduría General de la República. Todas estas entidades apadrinaron este proyecto que ya tiene alrededor de 8 años en la República Dominicana. ¿Y qué es el CAINAPS? Bueno, el CAINAPS es un espacio destinado a brindar tratamiento especializado de atención integral, o sea, de manera holística, desde el punto de vista bio, psicosocial, espiritual y cultural, en esta población afectada de NNA que consume sustancias psicoactivas. Pero no solamente nos quedamos allí, sino que también trabajamos y ayudamos a los familiares a que puedan identificar y puedan tener toda la paciencia durante el proceso en este abordaje multidisciplinario que brindamos a nuestros jóvenes que consumen sustancias psicoactivas. Todo nuestro modelo va basado tanto en normas nacionales como internacionales. ¿Cuáles son los objetivos y atribuciones del CAINAPS? Bueno, lo primero es proporcionar una atención biopsicosocial, espiritual y cultural a los usuarios hasta los 18 años. Exactamente 17 años, 11 meses y 29 días. Evaluar y diagnosticar, además de tratar cualquier comorbilidad psiquiátrica que nosotros logramos identificar durante nuestro tamizaje. También insertar a los usuarios a la educación o a un oficio en particular que a ellos les interese. También fortalecer las habilidades sociales y personales de nuestros pacientes y monitorear de manera efectiva todo el tratamiento que brindamos. También evaluamos y diagnosticamos todo lo que se presenta en ese ecosistema de la familia para nosotros poder dar respuesta no solamente al adolescente per se, sino también a los padres y tutores. Facilitar también el trabajo interinstitucional. Nosotros, por ejemplo, mencionaba María Alejandra, el Hospital Santo Socorro, la Fiscalía también es un ente que trabaja muy directo ya que nos refiere pacientes y otras también instituciones gubernamentales que tratamos en el día a día de mantener el contacto para que sepan que cuentan con esta herramienta valiosa como es el CAINAPS. También la capacitación de nuestros profesionales a nivel institucional. Siempre estamos en constante reentrenamiento
Y algo muy positivo, y es que en los últimos años también personas de otras instituciones están haciendo pasantías y realizando trabajos de investigación. También promover las investigaciones en el área es algo que nosotros tenemos como primera línea en esta etapa del centro, y como toda institución, registrar sus estadísticas para luego dar y brindar el tratamiento necesario a nuestra población infanto-juvenil. ¿Cómo sería el flujograma de trabajo de nosotros en el CAINAPS? Lo primero es que hacemos una admisión, una recepción del paciente, que la enfermería se encarga de darle esa bienvenida. Aquí enfermería se encarga de registrar los datos generales, la toma de signos vitales, el peso y la talla. Pero ¿qué ocurre si este paciente es mayor de 18 años? Ya también previo a la revisión con la médico general del área, se referiría a un hospital de adultos. Si no, entonces la atención médica realiza la anamnesis, el examen físico, mándase las pruebas de laboratorio, hacemos la prueba de tamizaje y desde allí ya iniciamos el proceso de lo que es la técnica de entrevista motivacional de este contacto que tiene ya con atención médica. Pero ¿qué ocurre si en atención médica logramos identificar que una intoxicación o abstinencia de una sustancia? Lo referimos a una unidad de intervención en crisis de pediatría. Si presenta un trastorno psiquiátrico descompensado, lo referimos al servicio de salud mental. Y si presenta alguna enfermedad médica descompensada, también es referido al servicio de psiquiatría, en la gran mayoría de veces al Hospital Santo Socorro, pero también nos auxiliamos con el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Luego, el paciente, si no presenta estos criterios de exclusión, ingresa formalmente a nuestro programa. Y luego de allí, la primera evaluación, más luego de la médica exhaustiva que recibe, es la evaluación del Departamento de Trabajo Social. ¿Y qué pruebas tenemos para de screening y para descartar riesgo en cuanto al consumo? Bueno, tenemos tanto el ASIS, el Audit, el POSIT y el CRAFT. Si identificamos que el paciente no consume, muchas veces los padres, por sospecha, llevan a sus hijos porque por alguna conducta que tuvieron, quizás la relacionan al consumo de drogas. En caso de salir negativo, nosotros brindamos consejería, hablamos sobre el autocuidado que debe tener el paciente, brindamos folletos tanto a los padres como a los adolescentes, y les realizamos brevemente un taller de sensibilización y le explicamos lo importante de conocer los efectos de las distintas sustancias, tanto legales como ilegales, y el daño que le pudiera ocasionar. Pero si encontramos un adolescente con consumo puntual o consumos puntuales, que son esos adolescentes que en determinadas situaciones han tenido un contacto con una droga, nosotros nos abocamos a una intervención preventiva, una consejería individual, consejería familiar. También hacemos una intervención psicosocial para evaluar el ambiente y el entorno donde se encuentra ese jovencito. Y también realizamos charlas de grupos abiertos con los diferentes actores a evaluar. Pero si encontramos un consumo de riesgo problemático o dependencia, ya aquí la intervención se hace de manera integral, ambulatoria, y se hace un plan individualizado de tratamiento. Algo muy importante es que todo consumo de drogas en la adolescencia ya es un consumo de riesgo, pero como una manera de nosotros poder delimitar de manera más objetiva cómo implementar los tratamientos en esta población, lo tenemos de esta forma clasificados y así podemos brindar una mejor atención. Bueno, luego de esta primera entrevista, esta primera evaluación, luego viene lo que llamaríamos etapa de reevaluativa, pero también ahí se incluye el área de trabajo psicosocial. Esto abarca acá lo que es mi trabajo como psiquiatra, que me encargo de, obviamente, identificar cualquier situación relacionada propia con la sustancia, así como también descartar que no haya una comorbilidad psiquiátrica. También el trabajo de psicología clínica, que viene siendo un bastión súper importante para estos procesos de cambio en el paciente. El área de psicopedagogía, psicología escolar,
que siempre se encarga de esta importante labor de identificar cómo va este usuario, este paciente, en lo que tiene que ver con todo su entorno escolar. Y bueno, el trabajo social en nuestro departamento también sigue brindando e indagando cómo va progresando tanto su entorno familiar como también su entorno externo para poder seguir brindando las herramientas a nuestros pacientes y familiares de pacientes. Y otra área importantísima que es el área legal, que contamos con abogados en nuestro centro, que son los que nos permiten entender muchas de estos lenguajes y tecnicismos que nos llegan desde la fiscalía y también en estos procesos que estos jóvenes hayan estado implicados, ya sea en actos delictivos, violencia, etcétera, pueden contar con esta área que le da un asesoramiento y le da también un upgrade a todo lo que tiene que ver nuestro tratamiento integral. ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos nosotros a corto y mediano plazo? Bueno, tenemos tiempo moviéndonos, como decimos en buen dominicano, para la creación de un centro de día y poder seguir brindando un tratamiento mucho más intensivo y largo a nuestros pacientes. También nosotros aspiramos a que se repliquen Mascainaps en las provincias que se identifiquen como más vulnerable ante esta problemática del consumo de sustancias y bueno, disponer junto al Consejo Nacional de la Niñez y otros órganos judiciales de dispositivos residenciales porque sabemos que hay un nicho de estos pacientes que lamentablemente necesita durar un periodo mucho más largo para poder rehabilitarse y tener una mejor reinserción social. Vamos a ver cuáles son ahora las características de la población que acude a nuestro centro. Fíjense que la gran mayoría, pudiera decir sin equivocarme, que el 98% son muchachos de bajos recursos económicos. No todos, pero sí algunos presentan deficiencias alimentarias, una escolaridad precaria, violencia intrafamiliar y o en la comunidad, ejemplos cercanos de consumo. Muchas veces nosotros vemos que los padres llevan a estos jóvenes con la queja de que están consumiendo una droga, pero cuando evaluamos todo el sistema familiar, vemos que ya sea el padre, la madre o uno de los tutores, también es un consumidor asiduo de sustancia que muchas veces va desde lo legal a lo ilegal. Y también son jóvenes que tienen mucho tiempo de ocio, pero sin una orientación adecuada. Y esto es algo súper importante, ya que tratamos de dirigir bien ese ocio y poder que los padres se integren para que puedan también supervisar la manera en que sus jóvenes participan en actividades sociales y cómo se relacionan con sus coetáneos. ¿Qué motiva a nuestros jóvenes a consumir? Esa es una pregunta que me hacen mucho, tanto padres como también otros colegas. Y bueno, yo citando a Maturana, diría que lo de siempre, hay una necesidad de reafirmación y de transgresión. Fíjense que los jóvenes tratan de hacer su sello personal y es una manera de vincularse con otros. O sea, el consumo en muchas ocasiones genera un vínculo social en muchos de estos grupos infantojuveniles. Y la transgresión, todos en algún momento de nuestra vida, cuando fuimos adolescentes, tuvimos la necesidad de transgredir. Pero ¿qué ocurre en esta época posmoderna? Aunque suene muy trillado el término, pero hay que entender cómo se maneja nuestra población infantojuvenil en la actualidad. Lamentablemente, estamos siendo en muchas ocasiones padres muy liberales y no estamos dejando espacios a los adolescentes para transgredir porque todo es permitido. Y donde los jóvenes empiezan y buscan esa regla de no llevar la norma, bueno, se le está quedando simplemente o en las relaciones sexuales o el consumo de sustancias psicoactivas. Está también la conformidad intragrupal. A nivel psíquico,
el yo de ese adolescente va buscando una reelaboración y ese grupo le va dando la conformidad y le va dando esa identidad y esa pertenencia de un ser en la sociedad. Hay una sensación de invulnerabilidad de nuestros adolescentes. Los adolescentes viven sus experiencias como únicas y nosotros escuchamos ante un discurso de temor o de algo que nos preocupe a nosotros los adultos. Ellos dicen una famosa frase: tranquilo que yo lo controlo. Está también lo que es el rechazo a la vida del adulto. ¿Y qué ocurre acá? Como mencionaba al principio, los jóvenes buscan constantemente diferenciarse de sus adultos, de sus padres, de sus tutores. Pero también muchas veces se quejan de que en la sociedad actual le presentan poco tiempo sus padres para compartir con ellos, para dedicarse en realidad a saber cómo están ellos como personas debido a los múltiples trabajos que se presentan hoy en día, o hay algo peor, ese ausentismo también de muchos de los padres. Y por último, la susceptibilidad ante la presión del medio. Pero esto no es nuevo. Sabemos que los jóvenes son más susceptibles a engancharse o a dejarse llevar de un discurso con una persona famosa, un entorno famoso y el consumo de sustancias. Pero si nos vamos a los años 40, a los años 50, nosotros vamos a ver cómo en Hollywood, por ejemplo, muchas de sus estrellas consumían tabaco y los jóvenes de esa época también empezaban a consumir sustancias siguiendo este patrón y estos modelos. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Bueno, volviendo y seguir hablando del famoso posmodernismo, está algo que se llama el presentismo. Los jóvenes viven el día a día y el aquí y el ahora, porque no ven ningún problema. Pero no solamente los jóvenes, también nosotros los adultos, con este tren de vida que llevamos, también estamos cayendo en ese juego no tan divertido. Y los jóvenes no ven un futuro muy certero y prefieren vivir el día a día y conseguir las cosas para allá. Una tendencia al hedonismo, o sea, los jóvenes tienen alergia a perderse de algo que esté ocurriendo en el momento, tienen alergia al aburrimiento. Debemos estar constantemente conectados con lo que pasa. Y esto ha llevado a esta búsqueda de placer constante, a ese rechazo del aburrimiento, porque incluso la misma sociedad te va haciendo sentir culpable por aburrirte. Y la baja tolerancia a la frustración. Sabemos nosotros como especialistas en salud mental que evidentemente está lo biológico de este cerebro todavía con esa corteza prefrontal no terminadamente mielinizada, con ese problema de control de los impulsos, más todos los embastes que van recibiendo los adolescentes en el día a día de manera social. ¿Qué dificultades nosotros en el CAINAPS hemos encontrado para poder darle continuidad a nuestro protocolo? Lo primero es la negativa de muchos de estos jóvenes a asistir al centro, ya que muchos de ellos están en lo que llamamos una etapa precontemplativa, no visualizan que hay ningún tipo de problema con el consumo de sustancias que tienen en ese momento, y también vemos que hay una escasa autoridad de los padres. Muchos de estos padres tuvieron a esos jóvenes como un embarazo adolescente, y nosotros tratamos en el centro de que estos padres vuelvan y tomen el control de ellos. La gran mayoría también vienen de hogares monoparentales o los crió una abuela. La dificultad para transportarse también es un factor que hemos identificado muy complicado, ya sea porque no tienen el dinero o por la lejanía, porque tenemos también pacientes en el interior del país. Otras ocupaciones familiares, muchas veces los padres dicen yo no lo puedo llevar porque tengo que trabajar, no lo veo necesario. Pero nosotros también estamos abiertos a que estos jóvenes acudan incluso sin un familiar, pero sí hay el área legal supervisa y hace contactos también con los padres para el cuidado y el tratamiento de estos jóvenes una vez que llegan solos, que no son la mayoría, a nuestro centro. Hay escasa comprensión por parte de los tutores. Lamentablemente hay mucho prejuicio con el consumo de sustancias. Y esta población entiende
que es una falta de fuerza de voluntad. Y eso es una barrera complicada que nos enfrentamos, y nosotros siempre vamos psicoeducando tanto a los jóvenes como a los familiares, pero aún así cuesta un tiempo que ellos puedan entender esa situación. Están las obligaciones laborales del paciente. Hay un grupo de pacientes que trabaja acá en los colmados, en otros países, quincalla, bodegas, abastos. Estos muchachos muchas veces son los que transportan la mercancía. Aquí le decimos los deliveries. Y también, con temor a perder su trabajo, dejan de ir al tratamiento. Los familiares muchas veces no están dispuestos a realizar más esfuerzos porque entienden que no vale la pena, quieren una respuesta inmediata, consideran que el tratamiento no es efectivo porque van con un ideal de que van a entrar allí y ya en 1 o 2 consultas todo va a pasar. Y esto genera mucha desesperanza con respecto a la situación del paciente, y tenemos que volverle a explicar que dentro de todas esas etapas de cambio, la recaída incluso se contempla en el tratamiento. Ahora vamos a ver algunos de los datos de nuestro centro. Recuerden que, como les comenté al principio, son datos preliminares. ¿Y qué arrojó la muestra? La población fue 523 pacientes, de los cuales un 76% fue hombres y un 24% mujeres. Y se dividió de la siguiente forma. Un 16% correspondió a jóvenes de 10 a 13 años, 34% 14 a 15 años y un 50% jóvenes de 16 a 18 años. ¿Y cuáles fueron las tendencias en el consumo de nuestros jóvenes? Fíjense que la marihuana fue la droga preferida y más utilizada en nuestra población, tanto en varones como hembras, seguido del alcohol, el cigarrillo, la juca. Aquí la juca no solamente juca o narguiles, sino también vapeadores u otros dispositivos, también llamados e-cigarettes, se mostraron acá. Cocaína y disolventes, que es la menor droga que encontramos en nuestra población. Fíjense acá un dato importantísimo. Como les mencioné, la marihuana, la droga de mayor consumo, pero fíjense que a medida que van aumentando en edad nuestros jóvenes, aumenta el consumo de marihuana. Diferente al alcohol, que en un gran público infanto-juvenil es su droga de entrada, pero no es la droga más preferida en la actualidad. Y fíjense cómo a medida que van cumpliendo años va disminuyendo su consumo. No es que la dejan de consumir, pero no es la droga más problemática dentro de a veces el cóctel que ellos muestran. Igual ocurre con la juca, pero con la juca igual viene de un menos a un más en el consumo según la edad, y los disolventes a mayor edad disminuye su consumo. Fíjense acá que con el cigarrillo y la cocaína tuvo un patrón más irregular. Otra cosa importantísimo que debemos destacar en esta presentación es que no es solamente el consumo de la sustancia per se, sino que un número importante de nuestros pacientes presenta la llamada patología dual. ¿Y qué es la patología dual? Bueno, un trastorno por uso de sustancia más un trastorno mental comórbido. ¿Y qué dicen las estadísticas? Que un paciente con un trastorno por uso de sustancias tiene 7 veces más probabilidades de desarrollar una patología dual. Y eso es súper importante porque eso abarca tanto a la población infanto-juvenil como a los adultos jóvenes. Y podemos ver acá que los trastornos que más se presentaron en nuestra población fueron los siguientes. El trastorno depresivo con un 32% de la muestra, seguido del trastorno posicionista desafiante con un 25%, el trastorno disocial presentó un 10%, trastorno por déficit de atención con hiperactividad un 9%, discapacidad intelectual un 7% y otros un 17%. En ese otros están incluidos pacientes que presentaron o que presentan trastorno bipolar, trastornos psicóticos, trastorno de ansiedad, etc. Fíjense que de los 523 pacientes de la muestra,
107 presentaron diagnóstico de patología dual. Eso corresponde a un 21% de nuestra población, correspondiendo 28% a mujeres, 18% a hombres. ¿Y qué ocurre según el sexo? Fíjense que los trastornos más preponderantes fueron el trastorno depresivo, oposicionista desafiante, disocial, déficit de atención y discapacidad intelectual. Las estadísticas comentan que los trastornos internalizantes son los trastornos que más presentan las féminas. Dígase trastorno depresivo, trastorno de estrés postraumático, etcétera. Corresponde con lo que estamos mostrando aquí en nuestra estadística. Sin embargo, el trastorno oposicionista desafiante, que es un trastorno denominado externalizante, las estadísticas lo clasifican mayor en los chicos, pero vemos que es diferente acá en nuestra muestra, que presenta también las mujeres por encima. Pero si sumamos estos dos trastornos, el oposicionista desafiante y el trastorno disocial, que no apareció en nuestra muestra, una joven que lo presentara, sumaría un 32% y se acercaría mucho a esa estadística de 39% que presenta las hembras en este apartado de trastorno oposicionista desafiante. ¿Cuáles son las consecuencias de presentar una patología dual? Bueno, lo primero es que hay un mayor número de ingresos hospitalarios y eso hace que se sobrecargue nuestro sistema. Hay una mayor asistencia a los servicios de urgencia, hay una inestabilidad familiar aún más marcada, hay un mayor número de conductas violentas o criminales por parte de estos jóvenes. También hay un incremento de las conductas suicidas identificadas en esta población. Hay una menor adherencia al tratamiento psicosocial completo y hay también una menor respuesta al tratamiento. Si nosotros no logramos identificar a tiempo que nuestro joven puede presentar una patología dual, el tratamiento se va a hacer convulso y va a ser frustrante tanto para la familia como los terapeutas. Ya para cerrar, no quiero dejar de mencionar el famoso mercado online o la dark web. En los jóvenes que tratamos en el CAINAPS, no he tenido la experiencia de que ellos tengan esta facilidad de compras por internet de toda la parafernalia para el uso de alguna droga o la droga en sí. Esta imagen que muestro acá me la proporcionó un paciente adolescente en el privado, donde, por ejemplo, cuando él viaja a Miami a través de Bitcoin, de la criptomoneda, puede comprar esto en esta página que se llama Dream Market. Él me mostró y me enseñó incluso cómo acceder, descargando plataformas, etcétera, y no dejar rastro alguno. Y acá muestro cómo es una de las páginas en las cuales muchos de nuestros adolescentes, ya de un nivel socioeconómico clase media y clase media alta, ingresan y tienen esta facilidad. Fíjense acá también otros utensilios para poder consumir distintas drogas y por ahí, señores, se encuentra de todo, hasta pasaportes, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ya para finalizar, tanto la licenciada María Alejandra como yo tenemos las siguientes conclusiones. Un aumento del consumo de sustancias a nivel mundial con un mayor impacto en los países en desarrollo, especialmente en la población joven, es lo que están arrojando nuestras estadísticas en la actualidad. En el país aún son escasos los centros especializados que trabajan en la población NNA, siendo nosotros el CAINAPS, con mucho orgullo decirlo, el verdaderamente especializado para ello. En verdad requerimos más recursos y una mejor eficiencia en la distribución por parte de los organismos del Estado para poder seguir dando una buena respuesta. La visión del Estado está alineada con la estrategia hemisférica de drogas de la Organización de Estados Americanos. Eso es algo muy, muy importante. Y debemos desarrollar estrategias para una mayor visibilización del consumo en esta población para poder seguir impactando de manera positiva a la comunidad. Ya para finalizar y concluir esta presentación,
Me gusta mucho esta frase de San Juan Bosco. Recordemos que no hay jóvenes malos, sino mal orientados. Y algo muy importante es que la gente joven necesita modelos, no críticos. Nosotros los adultos vivimos siempre criticando las nuevas generaciones. Recordemos que cada generación tiene su particularidad y no es culpable del sistema y el momento histórico que le tocó vivir. Podemos ser modelos desde la casa. Sabemos que hay modelos externos que no son muy favorecedores a la crianza de nuestra población infanto-juvenil, pero debemos enfocarnos en lo que tenemos en nuestras manos y debemos seguir siendo buenos modelos para nuestros jóvenes. Les agradezco muchísimo en nombre de la licenciada María Alejandra Correa y quien les habla es Víctor Figueroa, y aquí le muestro mis contactos, tanto de la licenciada como yo, y estamos a sus órdenes siempre. Nueva vez, gracias al Flapia y gracias a todos por prestar su valioso tiempo. Continuamos abordando el tema oferta y nivel de cobertura de los programas de rehabilitación en adicciones para la población infanto-juvenil de República Dominicana. Para ello, recibimos a la licenciada Alejandra Correa, quien es psicóloga, especialización en psicología clínica, fellowship en neuropsicología clínica, es psicoterapeuta egresada de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis. Es psicóloga y neuropsicóloga clínica en NeuroHealth. Es además miembro de diversas entidades nacionales e internacionales. Con nosotros, la licenciada Alejandra Correa. ¿Sabían que en las últimas 2 décadas el consumo de sustancias se ha incrementado de manera importante y esto ha impactado fundamentalmente a los países en desarrollo, especialmente a su población más joven? Bueno, de eso estaremos hablando el día de hoy el doctor Víctor Ruiz Figueroa, quien es médico psiquiatra, máster en adicciones, y quien les habla, María Alejandra Correa, psicólogo clínico, neuropsicólogo y psicoterapeuta. Antes de iniciar, quisiéramos agradecer a todas las personas que se han conectado a través de la plataforma para ver esta conferencia y quisiéramos extender y dar un caluroso saludo a la Flapia por ofrecer estos espacios de disertación sobre lo que ocurre con la población infanto-juvenil. En esta ocasión, el doctor Víctor Figueroa y yo estaremos hablando sobre el consumo de sustancias en nuestros jóvenes, haciendo un hincapié especial en las ofertas de servicio que ofrece el país. Para ello, vamos a abordar un eje temático que gira en torno a 5 tópicos. Para iniciar, hablaremos un poco del panorama mundial, luego el panorama regional y ubicaremos a la República Dominicana dentro de él. Posteriormente, estaremos hablando sobre las ofertas de servicios que ofrece el país y hablaremos, por supuesto, del Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas, que es el centro que ha diseñado el Estado Dominicano para atender a esta población. Cerraremos con una disertación ligera sobre las características de la población que acude al centro, entendiendo que refleja mucha de la realidad del país y probablemente también la realidad de muchos países de Latinoamérica. En cuanto al panorama mundial, el primer dato que tenemos que tomar en cuenta es que en el mundo 275 millones de personas consumieron drogas en el año 2020, de las cuales 36 millones desarrollaron un trastorno por uso de sustancias. Pero sigamos escudriñando un poco más cómo ha sido la tendencia en estas últimas décadas. Fíjense que en sentido general ha habido un incremento del consumo de sustancias a nivel mundial que lo podemos ver reflejado en los datos que encontramos entre el 2009 y el 2018. Fíjense que para el 2009 se estima que 210 millones de personas consumieron sustancias y en el 2018 lo hicieron unos 269 millones de personas. Eso corresponde a un 4.8% de la población y a un 5.3% respectivamente, si consideramos la población mundial que para esa época tenía entre 15 y 69 años. Pero si seguimos ahondando un poco más, vamos a encontrar que, mientras que en los países de primer mundo el aumento fue de un 7%, para los países en desarrollo fue de un 28%. Aún más impactante todavía y más preocupante para nuestra población es el hecho de que ese aumento
se vio reflejado sobre todo en la población más joven. Fíjense que mientras que en los países en vías de desarrollo el consumo de la población joven aumentó un 16%, para la población de los países desarrollados disminuyó un 10%. Esto nos pone en un panorama complicado porque la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe tenemos ambas condiciones. Somos países en desarrollo y con una población predominantemente joven. Tenemos que hablar entonces de dos variables, nivel socioeconómico y edad. En relación al nivel socioeconómico, vamos a ver que si bien el aumento de las riquezas se ha vinculado al crecimiento del consumo de drogas por el aumento de los mercados, el impacto más fuerte lo ha recibido la población menos favorecida, ¿okay? Principalmente por dos variables que tendríamos que considerar. La primera es que las personas de bajos recursos tienen menos acceso a tratamientos de calidad, y segundo, que el ambiente es mucho menos enriquecido en estas poblaciones que en las que son más beneficiadas a nivel económico. Por otra parte, y hablando de la edad, ya sabemos, es conocido, que el consumo de sustancias hay un mayor riesgo de consumo de sustancias en la población más joven. Desde la neuropsicología tenemos una explicación clara para esto. Primero tenemos que entender que el cerebro de un adolescente tiene el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, trabajando a su 100%, mientras que la corteza prefrontal, que es la que se va a encargar del control de los impulsos y de la racionalidad, todavía no está totalmente mielinizada, lo que significa que no está operando al 100%. Esto sería como decir que el cerebro de un joven es un carro que va a toda velocidad, pero no tiene frenos, lo cual hace que haya una mayor propensión al consumo de sustancias. Pero esta relación no queda allí, porque un joven que consume sustancias, que tiene un cerebro que está en desarrollo, va a dañar ese sistema y va a dañar el funcionamiento cognitivo. Fíjense que en general es conocido que las drogas impactan ciertos órganos y a nivel sistémico dañan el organismo completo. El cerebro no está exento de esto. Bien, tenemos un cerebro que está en formación y que el impacto de la droga lo daña. Entonces, quedamos como en una especie de círculo vicioso en el cual este joven tiene mayor propensión al consumo, pero si consume tiene mayor probabilidad de quedarse atrapado por haber afectado esta corteza prefrontal que se encargaría de decirle, hey, no, mira, esto es riesgoso, no deberías hacerlo porque te puede causar un daño a futuro. Habiendo abordado estas dos variables fundamentales para comprender el panorama nacional, el panorama de Latinoamérica en cuanto al consumo de drogas y juventud, vamos a revisar algunos datos, ¿ok? Para ello vamos a posicionar a la República Dominicana respecto a los otros países de la región. Aquí tengo que hacer una explicación porque si bien el informe de la OEA-CICAD es del 2019, los datos los proveyó la República Dominicana en 2008 para todo lo referente a la educación, a los chicos en edad escolar, y en el 2010 para la población general, por lo cual muchos de estos datos vamos a tener que analizarlos a la luz de lo que estamos viendo en la actualidad. Comencemos por el alcohol, la droga legal más consumida. Podemos ver que la diferencia entre población general y de estudiantes de secundaria es muy poca, apenas un 35% de prevalencia en el último mes de consumo frente a un 31%. Esta prevalencia de un 31% coloca a la República Dominicana en el sexto país más consumidor del Caribe y el 11º lugar en América. Un dato interesante es que si hacemos una división por sexo, vamos a encontrar que las mujeres tienen una mayor prevalencia de los hombres. Y si hacemos un análisis por edad, vamos a ver que a medida que se va incrementando la edad, va incrementándose de manera importante el consumo, ¿okay? Es de hacer notar que para esta investigación, la organización que la hizo decidió utilizar no exactamente la edad, sino el grado. Sin embargo, sabemos que hay una relación entre el grado de escolaridad y la edad de las personas. Luego, el tabaco. Fíjense que aquí la prevalencia de la población general es de un 6%, mientras que de los estudiantes de secundaria es de un 2.5%, y yo sé que esto va a sorprender a mucha gente, como nos sorprendió a nosotros. Vamos a empezar diciendo que esta prevalencia coloca a la República Dominicana en el 11º lugar para el Caribe
y el número 30 para las Américas. Sin embargo, hay que hacer notar que para este estudio no se consideró ni la juca, ni el cigarrillo electrónico, ni los vapeadores, ni ningún otro dispositivo de consumo de tabaco. Probablemente porque para esta época todavía el boom no estaba tan fuerte en el país. Sin embargo, hoy en día, los que trabajamos con esta población lo sabemos, y además basta con salir a la calle para darnos cuenta que la juca se consume con muchísima regularidad, casi siempre combinada con el alcohol en discotecas, en fiestas, y que los cigarrillos electrónicos también son de uso muy común, sobre todo entre los jóvenes. Tal vez esto se deba a que las tabacaleras se han encargado de hacer una buena publicidad diciendo que no son lesivos, aunque bien sabemos que sí lo son. En cuanto al cannabis, que es la droga ilegal más consumida, encontramos que en la población general la prevalencia de consumo del último año, cuando se hizo el estudio, fue de un 0.5 para la población general y de un 0.25 para estudiantes de secundaria. Esto coloca a la República Dominicana en el lugar de menos consumo, tanto para el Caribe como para América. Un dato interesante es que en este momento, cuando se hizo el estudio, el 80% de los jóvenes que participaron en la encuesta asumieron que el consumir cannabis era riesgoso para ellos. Estoy muy segura que si nosotros volviéramos a hacer esta misma encuesta al sol de hoy, probablemente este porcentaje disminuiría a la luz de todos los acontecimientos que han habido en cuanto a la legalización y a la despenalización del consumo de marihuana. De los inhalables, vemos que la estadística es cercana a la estadística mundial. La tendencia es que los jóvenes lo consumen más, incluso mientras más jóvenes, mayor es el consumo, y se va disminuyendo a medida que aumenta la edad. Fíjense que República Dominicana para este momento ocupaba el último lugar, nuevamente el que menos consumía, tanto para el Caribe como para América. Y la prevalencia es mayor en varones que en hembras. Cuando hablamos de la cocaína, también vemos que el consumo suele ser un poco más alto en estudiantes de secundaria. Sin embargo, República Dominicana, cuando se hizo este estudio, seguía ocupando el lugar de menos consumo y también un lugar muy bajo para las Américas, siendo nuevamente que este consumo suele ser un poco más prevalente en varones que en hembras. En cuanto a las anfetaminas, aquí podemos ver que República Dominicana ocupa el tercer lugar para el Caribe y cercano también para las Américas, y que la prevalencia del consumo va aumentando con la edad. En cuanto a los estimulantes, este número es alarmante y es importante considerarlo porque República Dominicana va a ocupar el segundo lugar en el Caribe y en América en cuanto a consumo de este tipo de sustancias. Es algo que hay que tener en cuenta. En cuanto a los tranquilizantes, vemos que también Dominicana tiene un lugar preponderante a nivel de América y del Caribe. Y al igual que lo que vemos normalmente en las estadísticas a nivel mundial, el consumo suele ser más frecuente en mujeres que en hombres. Estos son los datos, ¿ok? Estos son los números y ahora la pregunta es, como país, ¿qué podemos ofrecerles a los jóvenes que consumen estas sustancias? Fíjense, en el país se cuentan con 30 centros asistenciales. 2 de ellos son estatales y los otros 28 son organizaciones no gubernamentales. En cuanto a los estatales, vamos a ver que está dividido en el tratamiento para adultos, que es en el CAIDEP, y el tratamiento para la población infanto-juvenil, CAINAPS, del cual estaremos ampliando un poco más adelante. Luego, en cuanto a estas otras organizaciones no gubernamentales, que vale acotar que el Estado da algún aporte económico para su funcionamiento, tenemos que recalcar primero la posición de Hogares CREA, quien como única institución cuenta con 44 centros a lo largo del territorio nacional. Otro dato muy interesante que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que el 99% de estas organizaciones son de corte religioso. En resumen, entonces, solo el CAINAPS está especializado en el tratamiento de esta población, pero lo hace a nivel ambulatorio, ¿ok? Cuando es necesario hospitalizar, internar a algún paciente, contamos con el apoyo del Hospital Santo Socorro, que es un hospital general infantil
que a la fecha cuenta con 8 camas para psiquiatría. Esto realmente es un tema porque, bueno, no son muchas camas para todas las patologías mentales que se presentan en adolescentes y en la población infanto-juvenil, pero además se requiere que el paciente cumpla con ciertas condiciones y que no represente un riesgo ni para él mismo ni para otros pacientes, ya que el hospital pues no cuenta con todo el soporte y toda la estructura que se requiere para poder internar pacientes que sí representen un peligro. Finalmente, algunas organizaciones no gubernamentales atienden a la población infanto-juvenil, pero no podemos decir que realmente estén especializadas en el área. Podemos notar entonces que se están haciendo esfuerzos, pero todavía falta mucho para alcanzar el objetivo que queremos de poder abordar todo el país, a toda la población del país infanto-juvenil que está en consumo de sustancias. Si tuviéramos que definir cómo es ese servicio, tendríamos que decir que está fragmentado, que hay una escasa coordinación entre los actores. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay instituciones que tienen que ver con el ámbito de la salud y hay instituciones que tienen que ver con el ámbito legal, que están intentando mancomunar esfuerzos, lo han estado haciendo, sin embargo todavía no se ha conseguido el objetivo final de una atención que sea totalmente integrada. Se plantea que el financiamiento es insuficiente y que la optimización de los recursos no es exactamente la mejor. Hay una escasa promoción y publicidad de los servicios que se ofrecen, por lo cual a veces podemos encontrar familias que tienen una situación por un hijo o un joven que está en consumo de sustancias y no tienen conocimiento de qué instituciones podrían llevarlos. Y finalmente, y muy a pesar de la visión que tiene el Estado respecto a la problemática, aún continúan prevaleciendo condiciones que hacen, que facilitan, que se violen los derechos de estos pacientes consumidores, que en muchas ocasiones son vistos más bien como delincuentes y no como pacientes. Si revisamos cuál es la visión que tiene el Estado respecto a este problema, se entiende que es una situación que impacta de manera directa a la población, y comparto las ideas que se suscribieron en la OEA cuando se plantearon las estrategias hemisféricas sobre drogas. Ellos lo plantean en el Plan Nacional de Salud Mental que se lanzó en el 2019 y que abarca el periodo entre 2019 y 2022. ¿Y qué se plantea allí? Bueno, tiene que haber un mayor respeto al derecho de las personas, debe hacerse un énfasis en trabajar sobre la pobreza, la marginalización, la inclusión social y la reducción de vulnerabilidades. Debería tener un mayor enfoque de género, debería haber una mayor responsabilidad del Estado para proveer los recursos y la sociedad civil debería involucrarse un poco más en todo lo que tiene que ver con esta situación. Para esto, ¿qué ha planteado el Estado? Primero, aumentar el gasto que está destinado a salud mental de un 0.73% del presupuesto nacional, que era el que teníamos en el 2017, a un 5% en el 2022. Vale destacar que este 5% no iría dirigido únicamente a trabajar con las adicciones, pero que las adicciones sí están contempladas como un pilar importante dentro de lo que es la salud mental del Estado dominicano. Luego, lo ideal sería poder aumentar a por lo menos 85 provincias que implementen las estrategias que se han propuesto en los protocolos. De manera un poco más operativa, lo que se está haciendo es tratando de implementar o de reproducir otros centros como el CAINAPS, el CAIDEP, para trabajar con adictos en otras regiones del país. Definitivamente hay que aumentar la capacidad resolutiva de la red del servicio de salud y tenemos que impulsar el desarrollo de documentos técnicos normativos que nos permitan no solamente tener estadísticas sobre lo que está ocurriendo en el país, sino también poder desarrollar estrategias basadas en ese panorama nacional, no siempre regirnos por los manuales que se hacen en otros países, ¿bien? Vale destacar también que desde el 2004 tenemos las normas mínimas de atención en salud al uso, abuso y dependencia de sustancias. Sin embargo, su seguimiento no ha sido tan exhaustivo como el que quisiéramos. Y otro dato muy interesante y muy importante para nosotros es que desde el 2003 contamos con el apoyo de la OEA-CICAT y permitió implementar los tribunales de tratamiento de drogas, que permite que mientras una persona está bajo un proceso legal por haber cometido algún delito, pueda recibir atención de salud si es un paciente adicto.
Favor remitir todas sus preguntas vía chat o al mail conferencista@peoplemarketing.do. Por esas mismas vías le serán remitidas sus respuestas. Inmediatamente recibimos a la doctora Carmen Rodríguez de Rosario, quien abordará el tema Emociones expresadas de familias de niños, niñas y adolescentes en consumo de sustancias psicoactivas, una realidad cercana. La doctora Carmen Rodríguez de Rosario es médico psiquiatra infantil, diploma en trastorno del espectro autista, detección temprana, diagnóstico y la intervención. Diploma además en toxicología clínica, en atención de emergencias por drogas de abuso. Es miembro de diversas sociedades nacionales e internacionales, asesora de la Presidencia del Consejo Nacional de Drogas de la República Dominicana, asesora además en el Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en consumo de sustancias psicoactivas. Recibimos a la doctora Carmen Rodríguez de Rosario. Buenos días a todos. Para quien les habla, es un verdadero honor y un placer acompañarlos en el día de hoy, en esta continuidad de las presentaciones de la jornada de la Federación Latinoamericana de Psiquiatras Infantiles y Adolescentes, Familias y Profesiones Afines. Mis respetos y saludos para todos los miembros de la Federación, en la persona de su presidenta, la doctora Zuleika Morillo, quien además es mi compañera del Hospital Robert Rick Cabral, es mi superior inmediata y lo cual me hace sentir muy orgullosa, muy agradecida por la oportunidad que se me da en el día de hoy. Bueno, el tema que les presento lo he denominado emociones expresadas, tomando en cuenta una población sumamente vulnerable, muy de la mano con lo que es el eslogan que ha escogido esta jornada de compromiso de todos, porque el niño, niña o adolescente debe verse como niño, niña y adolescente en cualquier situación que esté presentando, inclusive en situaciones de tanta vulnerabilidad, de tanto estigma como lo es el consumo de sustancias. Pero en este caso hemos tomado en cuenta el contexto que relaciona a este niño, niña, adolescente, lo que lo acoge, lo que lo acepta o no, esa familia como soporte, como factor protector y que también sabemos que puede ser un factor de riesgo. Mirándolo desde una realidad cercana. Quien les habla, la doctora Carmen Rodríguez del Rosario, psiquiatra infantil, egresada de la Universidad de La Habana, el Hospital Juan Manuel Márquez. Con mucho placer les voy a presentar este tema. A veces se nos hace muy complejo el plantearle a una familia cuáles serían los criterios que debe tomar en cuenta para lograr ser resiliente, para lograr mantener a su familia integrada en el acompañamiento de esa persona que padece. Y es bueno hacérselo, discriminárselo de manera simple. Decirle que número 1, el cuidado a sus miembros. Número 2, la protección de los mismos. Y número 3 es el más fácil y a veces el que se hace más difícil que ellos comprendan y que ellos puedan empezar a ejecutar, que es el brindar afecto, la afectividad, la cercanía, la aceptación. Eso es lo que va a hacer de manera clara la diferencia. Diseñar un plan de tratamiento para las familias único es muy complejo porque sabemos que las familias todas son distintas, son diversas, son cambiantes. En nuestro país y en el mundo las normativas de las familias han cambiado, la transculturación, la tecnología, todo ha hecho que la familia no pueda ser medida de la misma manera que en tiempos anteriores ni que una escala nos pueda expresar la misma medición para todas.
También existen los factores estresores que no dependen de la familia, situaciones sociales, el desempleo, la deserción escolar, las pocas oportunidades para avanzar, para el estudio. Entonces, todos estos se convierten en estresores que no dependen ciertamente de que la familia pueda cumplir con su funcionabilidad. Todo enfoque terapéutico dirigido a niños, niños y adolescentes del consumo de sustancias debe tener en cuenta tres elementos: el sujeto, la droga y su entorno. El sujeto entendido de una manera comprensiva evolutiva, viviéndolo desde la etapa en la que él se encuentra, no solamente su desarrollo físico, sino también su desarrollo psicológico, su desarrollo emocional. En el caso de la droga misma, su mecanismo de acción, cómo puede afectar esta droga a este niño o adolescente. Y en el caso del entorno, involucra la familia, involucra la escuela, involucra la comunidad. Esta última debe convertirse siempre en un factor protector para poder nosotros tener la respuesta adecuada en cuanto a lograr la rehabilitación y posteriormente la reinserción social. La familia, si no expresa esa acogida, ese acompañamiento a ese niño que ya es afectado, si no muestra interés desde lo emocional, desde su conducta de acompañar, de decir que sí se puede salir adelante, entonces se nos va a hacer muy difícil lograr ese accionar, ese tratamiento, ese nuevo aprendizaje que debe tener este niño para lograr una vida plena y saludable. El entorno familiar de un enfermo, de un individuo que padezca de alguna afectación de salud mental, siempre ha llamado la atención. Desde los años 50 ha sido medido, ha sido estudiado por un grupo de científicos ligados a la psiquiatría social, que empezaron a darse cuenta que existían pacientes, específicamente esquizofrénicos, con un ingreso de larga estadía que egresaban de la sala y que a los pocos días volvían totalmente descompensados. Ellos salían del hospital, del centro, con una compensación de los síntomas en remisión y llegaban a una fase de productividad importante. Ellos empezaron a establecer cuáles eran las variables que podían afectar a esta población y cuando estuvieron estudiando la variable familia se dieron cuenta que la afectividad podía ser un factor agresor, intencional y desencadenante para nuevas crisis y nuevos brotes en pacientes de salud mental. Luego de la población de los esquizofrénicos fue también estudiada y observada en los pacientes con bipolaridad, en los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Existen varios estudios relacionados a pacientes con trastorno del consumo de sustancias. Bueno, y emociones expresadas es el término que acogió el profesor George Brown y sus colaboradores para describir el ambiente emocional y la actitud de los cuidadores hacia el familiar enfermo, incorporando los aspectos claves de las relaciones interpersonales. Es como este núcleo familiar se expresa sobre este enfermo, es cómo lo acoge o cómo lo rechaza ya dentro del ambiente familiar, no solamente por la patología, sino como miembro mismo de esta familia. Esos profesores e investigadores plantearon que el estilo de comunicación familiar podía modificar el curso, el pronóstico, la evolución de una entidad de salud mental, independientemente del origen de la misma. Ellos planteaban que las recaídas podían ser medidas y que no debían por qué presentarse en un intervalo de por lo menos 9 meses. Bueno, las emociones expresadas pueden ser medidas mediante escalas reconocidas. La más conocida es el instrumento de medición familiar de Camberwell, que es una escala de referencia que permite dividir la medición en 5 componentes.
Entre ellos está el criticismo o los comentarios críticos hacia el paciente. También está la hostilidad, la sobreimplicación emocional, la calidez y los comentarios positivos. Todo ello establecido en cuanto a la intensidad de estos síntomas, de estos criterios hacia el paciente. El criticismo, esto se consideran comentarios críticos realizados por la familia acerca del comportamiento del paciente. Es una evaluación por parte del familiar, tanto en el contenido, manifestando desagrado, molestia, adversión hacia ese paciente enfermo, como también en la entonación de lo dicho, un lenguaje estridente, un tono de voz necesariamente alto, una modulación también no adecuada, donde pueda manifestarse el desagrado que se tiene hacia ese paciente enfermo. La hostilidad ya implica una evaluación negativa generalizada o un rechazo manifiesto del paciente como persona como tal, más que de la conducta misma. Y esto siempre me ha llevado a plantearme de qué pasaría, cómo trataría este familiar a este paciente si no padeciera esta situación, si no pasara por una enfermedad estigmatizante. ¿Qué hiciera esta familia? ¿Se comportaría de esta misma manera? Porque es tanta el rechazo, es tanta la adversidad, es tanta la hostilidad que probablemente sería difícil separar si esto es exactamente por la enfermedad. Otra emoción expresada alta es la sobreimplicación emocional, que es una respuesta emocional exagerada, desproporcionada del familiar, con control excesivo sobre la conducta del paciente, a dónde vas, a dónde te diriges, qué haces, ten cuidado con lo que haces, es una supervisión, es un acoso. También las manifestaciones emocionales intensas, como llorar, como sollozar todo el tiempo, quejarse, manifestaciones de desesperanza, no vamos a salir de esto, todo esto es tu culpa, el pesimismo, no tenemos posibilidad de salir ya con esta situación, ya nuestra familia ya se terminó, pero también sentimientos de sobreprotección y una permisividad excesiva también son consideradas emociones expresadas altas. No todo tiene que ser malo en cuanto a la medición, hay unos niveles también denominados emociones expresadas bajas, donde los comentarios positivos, como expresiones de valoración, de aprobación, de aprecio hacia quien padece la enfermedad o de su conducta, de te quiero, de lo estás haciendo bien, estamos aquí para ti, somos un equipo, vamos a vivir un día a la vez, celebro tus éxitos. Esos comentarios positivos también se manifiestan en una recuperación del paciente y el mantenimiento de la misma. En cuanto a la calidez, es uno también de lo que más me gusta porque habla de esa receptividad, de esas manifestaciones de empatía, afecto, comprensión de parte del familiar, ese interés hacia el que padece la enfermedad, es esa comprensión, es esa aceptación del familiar hacia esta persona enferma. Y esta imagen que les presento pertenece a un centro de atención integral, exactamente a niños, niñas y adolescentes en consumo de sustancias. Pertenezco a él como asesora de todo lo que tiene que ver con el plan de atención, el denominado, este centro CAINAT por sus siglas. Este centro desarrolla una atención integral, trabajando no solamente con el niño afectado, el adolescente afectado, sino también con sus familias. Es un centro que pertenece a la red de atención de salud pública a las drogodependencias, que está apoyado por instituciones como el Ministerio de Educación, como lo es la Procuraduría General en su lineamiento de Fiscalía de Niños y Adolescentes en conflicto con la ley, también por el Consejo Nacional de Drogas, el Consejo de Atención para la Niñez, también por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que fue uno de los que apoyó en los inicios de ese centro. Y en este centro hemos tratado de, dentro de esa evaluación, ese diagnóstico que se haga de estas familias, siempre
se trata de hacer una medición en cuanto a las emociones expresadas, psicoeducando, todo en pro de que esta familia pueda ser un factor protector y también pueda ser sanada y tratada durante la permanencia del tratamiento de los niños, niñas y adolescentes en nuestro centro. Bueno, y las reacciones que podemos medir durante las entrevistas a los padres, durante las actividades que hacemos con los padres, en un inicio regularmente dependen de esa poca conciencia que tiene el familiar en relación a que su familiar está enfermo, está padeciendo de una enfermedad de salud mental. Porque regularmente ellos llegan, estos niños y adolescentes, ya con una situación de medida cautelar por la ley. La mayoría de la población llega con esta situación, entonces son unos padres que llegan muy enfadados, que llegan enojados, que llegan impotentes, culpables, resentidos, y eso hace que la medición siempre esté en el rango de las emociones expresadas altas, porque son unos padres que llegan desesperados buscando solucionar esa situación que ellos ven como un problema. Es importante relacionar también las características que tienen las familias que nos visitan o que buscan asistencia en el Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, porque ellas solas pueden ser generadoras de emociones expresadas altas, familias monoparentales, familias lideradas solamente por un miembro. La norma en nuestro país mayor es que la madre sea la cabeza de familia. Ya sabemos todas las situaciones que tenemos con el embarazo del adolescente y la deserción que se relaciona esto con la escuela y demás. Tenemos también un nivel de escolaridad bajo en estos padres, también la convivencia de varias generaciones, lo que expresa una dificultad en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto al respeto a la jerarquía, en cuanto a la comunicación, recursos económicos limitados, poca percepción del riesgo o ninguna, conducta agresiva o violenta de parte de los miembros entre sí y hacia el paciente enfermo, dificultades importantes en la comunicación y también algunos con vínculos relacionados al consumo o actos delictivos, lo cual puede hacer mucho más complejo la intervención y que se puedan desarrollar emociones expresadas adecuadas. Bueno, la sobreimplicación emocional es la emoción expresada que más podemos observar allá en el centro, manifestada con llanto, con pesimismo, expresando autosacrificio, frases muy comunes: yo que te lo he dado todo, yo que he hecho todo por ti, que me he sacrificado, y mira ahora la situación por la que estamos pasando. En segundo lugar están los comentarios críticos, manifestando desagrado, el sobreuso del lenguaje extraverbal, también la hostilidad, mostrando un enfado intenso, un rechazo manifiesto, una resistencia, una dificultad para tener ese acercamiento y ese acompañamiento. Y en menor nivel está la calidez, porque si lo medimos como que es un criterio obligatorio que el padre o madre o tutor debe acompañar para poder ser asistido en el centro, ya que son menores de edad y por eso requiere de que un tutor esté representándolo. Entonces el acompañamiento lo podemos medir como una expresión medida como baja. Las familias que han mostrado emociones expresadas altas regularmente son aquellas que tardan más tiempo en buscar ayuda, que esperan ya la cronicidad y la expresión de síntomas físicos o ya como tal una dependencia manifiesta de ese niño o adolescente en el consumo de sustancias. Los que llegan con un niño ya en deterioro, también luego en el devenir del tratamiento son los que tienen faltas constantes a la cita, que hay que estar llamando para reagendar, dificultades en la motivación al cambio, también son los que expresan una resistencia o un abandono manifiesto al tratamiento farmacológico, mayor estigma, abandono del programa de tratamiento también como tal, y las comorbilidades entre estos niños también se manifiestan mucho más, comorbilidades relacionadas a alteraciones de la conducta, trastornos externalizantes, también los trastornos internalizantes podemos medir que son más frecuentes en estos niños o familias que tienen emociones expresadas altas.
Bueno, concluyendo, es importante recordar que las intervenciones familiares disminuyen el número de recaídas mediante la reducción de la expresión emocional, el estrés y la carga familiar. Las familias con baja emoción expresada se correlacionan con baja tasa de recaídas y de poca respuesta al tratamiento. Los pacientes en consumo de sustancias se sienten rechazados, estigmatizados desde su familia, luego por la comunidad, por la escuela. Entonces es importante nosotros enseñarlos a que deben desarrollar emociones expresadas bajas, con calidez, con aceptación, con un lenguaje adecuado. Y esto lleva a tener una mejor comunicación y una mejor forma de resolver los problemas. Para no olvidar, estas familias no son especialistas en salud mental, no han recibido un entrenamiento en cuanto al cómo tratar a una persona en consumo. La mayoría no cuenta con una experiencia previa de qué hacer y tomarlo como modelo. Su red social de apoyo también puede ser muy limitada. También ellos pueden padecer algún tipo de alteraciones psicopatológicas, ya sea previa a esto o reactiva a la situación del consumo. Pueden contar con una condición deficiente que no le permita tener los recursos para lograr contener o para poder manifestar sus emociones de manera adecuada. Pueden también tener vulnerabilidad al estrés, tienen regularmente mayor dificultad para solucionar problemas por los propios modelos inadecuados de comunicación y que regularmente no son familias que tienen hábitos sanos y saludables. Entonces sería empezar poco a poco a modificar esa estructura no sana de esta familia que acoge a nuestro niño, niña o adolescente. Como meta, el CAINAT pretende adoptar de manera sistemática la evaluación de las emociones expresadas del paciente y de sus familias. Pretende también establecer las relaciones existentes y predictivas de consumo en este tipo de población y cómo afecta la influencia parental a los síntomas psicopatológicos del niño, niña o adolescente. También pretendemos asumir el compromiso de dotar a la familia del niño, niña o adolescente en consumo de sustancias de las herramientas suficientes para afrontar la enfermedad de manera digna, de manera humana, pero sobre todo siendo resiliente y pensando de que pueden salir de esa situación y que lo que más necesita su familiar, su niño, es ser acogido, es ser aceptado, es decirle estoy aquí, es decirle soy cálido y te acepto y te quiero y vamos a salir adelante como familia por ti. Bueno, y para agradecer la oportunidad de acompañarme en esta tan bonita experiencia, quiero manifestarle la emoción expresada baja más importante del dominicano, que es la calidez mediante su gastronomía, con esta imagen de este rico mambo que les invitamos a degustar con nosotros en el próximo congreso que tendremos el año que viene de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Recibimos en estos momentos a la licenciada Altagracia Concepción, quien tiene a su cargo las palabras de agradecimiento. Muchas gracias al doctor Luis Diego Herrera Amiguetti, al doctor Víctor Figueroa, a la licenciada Alejandra Correa, a la doctora Carmen Rosario Rodríguez, por brindarnos valiosísimas e interesantísima información sobre el mundo de las adicciones, conocer la génesis de las conductas adictivas, así como las ofertas y los programas de rehabilitación para la población infanto-juvenil y la expresión emotiva, cómo la familia expresa esas emociones cuando tiene un miembro en su familia con una adicción. Muchas gracias, infinitas gracias a ustedes por esa valiosísima e interesantísima ponencias que tuvieron. Sigan ahí con nuestro congreso, que hay mucha más información para alimentar nuestra profesión, para poder hacer un ejercicio de nuestra profesión cada vez más actualizado.
Este gran evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Platinum, Asofarma Centroamérica y el Caribe y sus productos Implicane Ketiacid. Patrocinador Platinum, Vago y sus productos Medikinet a Temperator. Patrocinador Oro, Janssen, una compañía farmacéutica de Johnson & Johnson y su producto Concerta. Patrocinador Plata, Neurosweat, división especializada de Sweat Farguesa y sus productos Ariprit y Tradea. Patrocinador Plata, Laboratorios Dr. Collado y sus productos Sinalgina y Olapin. Patrocinador Plata, Neurociencias de Magnachen y sus productos Aprecia y Lortam. Colaborador Gador y sus productos Deslafax y Luradon. Los certificados por su participación en este evento científico serán enviados vía email. Por eso los invitamos a que entren al Instagram de @pipormarketingrd, denle a seguir a la página y envíanos un mensaje con el nombre tal cual usted desea que aparezca en su certificado. Cualquier información adicional, favor escríbanos a congresos@pipormarketing.do o escríbanos vía WhatsApp al teléfono 1-829-299-7779. En nombre de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes su valiosa e importante participación en este evento científico, Jornada Regional Centroamericana, Niñez y Adolescencia, compromiso de todos. Permítanme de manera en especial agradecer a nuestros patrocinadores, a las instituciones que han avalado este evento, a nuestros conferencistas y moderadora y a People Marketing por haberlo organizado. Gracias a todos por su participación.